Los blancos buscando estrategias para sacar a los haitianos en la isla española del paraíso de la antigua Antártida, que Adonai prometió a los descendientes de Abraham Junquiel. El complot que tiene el occidente para apoderarse de la isla española, para apoderarse de Haití, porque saben que esa isla, Haití, es la tierra prometida, es la tierra que Adonai prometió a los hijos de Abraham. En ese texto que ese personaje escribe, dice, en un resumen, porque lo escribo en francés para resumirlo, dice que sería más simple para sacar a los haitianos, para llevarlos en Guinea, un país en África, y hacer un pequeño capital para ellos. Y después para traer asiáticos como hindú y chinos. Y también se contradice, dice, pero los haitianos no son tan hueones, no son tan tontos, no son tan imbéciles, no irían. Pero lo que deben de hacer es darles una visa para entrar a Estados Unidos de manera gratuita. Y en un tiempo muy corto, Haití estaría vacío de negro. Ese es el complot que están haciendo para apoderarse de la tierra haitiana. Es por eso que siempre meten pandilla, cosas así. Quieren apoderarse de la isla española, porque saben que Haití, saben que esa isla es ahí, es el arca, es como el barco donde van, ahí está las personas que van a alcanzar el paraíso. Porque cada vez que hay destrucción, Dios siempre hace una manera para salvar a la persona justa, a los justos. Entonces Haití en este momento, la isla española, representa el barco de Noé. Es por eso que ellos quieren apoderarse de la isla española. Es que ese artículo me dio risa. Ese personaje que se llama Anthony Lapipie no es haitiano, está como dando estrategia para sacar a los haitianos, porque podemos ver, ya iniciaron ese proyecto con el programa que se llama Programa Biden, donde permiten a haitianos, si tienen un familiar, un amigo en Estados Unidos, pueden ir a Estados Unidos si ese familiar le promete que le va a albergar. Entonces de ahí quieren sacar a los haitianos de esa manera, porque últimamente también había 2 aviones de Estados Unidos que se fueron en Haití, que llevaron a los haitianos que tenían como la programa de Biden aprobado para llevarlos gratuita, sin tener que pagar el billete de avión. Fue avión militar. Entonces están buscando estrategia para vaciar la isla. La persona que habla en francés puede verlo, pueden traducirlo para ver la realidad de que quieren sacar a los haitianos de esa isla para llevarlo para ellos mismos, porque saben que la isla española esa tierra fue la Antártida, donde muchos personajes están hablando de ese imperio que se desapareció, pero Dios le prometió a los hijos de Abraham que les van a dar a ellos, van a ser oprimidos en una tierra que no es de ellos, y después van a salir de ahí con gran riqueza, porque la isla española, Haití se llama Haití, porque ese mismo nombre quiere decir tierra de montaña, tierra alta, y sabemos bien que la Antártida siempre lo describen como una isla que tenía varias montañas, que tenía mucho recurso, oro, todo eso. Entonces quieren apoderarse de Haití porque saben que la destrucción del mundo llega. Entonces están buscando estrategia para vaciar el país. Entonces Dios mismo dice que su pueblo se perece por falta de conocimiento, por ignorancia. Entonces muchos haitianos de verdad irían en esa visa, porque Estados Unidos está cayendo el imperio. Pero ahora quieren llevar a los pobres haitianos ignorantes para allá. Entonces los haitianos que escuchan esa palabra no caigan en su juego, porque quieren sacarlo a ustedes en su isla, en el país, en la tierra que sus padres prometió, que Yahweh prometió a sus antepasados, a Abraham, Isaac y Jacob, y quieren apoderarse. Quieren llevarlos en Guinea, pero dicen que ustedes no son tan hueones, no son tan imbéciles, no van a África. Es mejor si les dan visa para entrar gratuita en Estados Unidos. Así que ven el complot contra Haití, contra los haitianos. Chao.